Mis amados amigos, mis amados hermanos, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de vuestros corazones. Quiero compartir en este día, mi amado hermano, una palabra de parte del Señor. Quiero que abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo número 12, versos 4 y 5, dice así la palabra del Señor. Y habiéndolo tomado preso, le pusieron en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mis amados hermanos, esta historia, esta parte de la escritura narra cuando empezó la persecución a la iglesia. Cuando los judíos se levantaron contra los discípulos del Señor y empezaron a perseguirlos porque ellos estaban pregonando o estaban predicando la palabra del Señor, porque ellos estaban predicando que Jesús era el Cristo y que en Jesús únicamente había salvación. Eso causó un alboroto en medio del pueblo porque estaban ganando popularidad y eso no les gustaba a los judíos, eso no les gustaba a los fariseos. De que los que predicaban de Jesucristo o predicaban a Cristo estaban ganando vidas o estaban ganando más almas para aquel grupo religioso, por decirlo así. Ahora, ¿qué es lo que pasa, mis amados hermanos? Dice la escritura que a Pedro lo cogen y lo toman preso y lo meten a la cárcel. Pero lo que me llama mucho la atención y me llena de mucho gozo es lo que dice el verso 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, dice, hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Pedro estaba encarcelado, mis amados hermanos, la iglesia empezó a orar, la iglesia empezó a interceder, la iglesia empezó a hacer, dice la escritura, oraciones sin cesar por él. Mire qué maravilloso y lo que nos enseña la palabra, mis amados hermanos, de lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer por nuestros miembros, lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia por nuestros hermanos. Nosotros no sabemos la lucha, mis amados hermanos, que están pasando nuestros hermanos en su diario vivir. No sabemos qué tipo de enfermedades tienen. No sabemos que si están padeciendo de cáncer, que si están padeciendo de diabetes, que si están padeciendo de SIDA, que si están padeciendo por un trabajo, que si están padeciendo de hambre. Nosotros no conocemos muchas veces las condiciones en las cuales se encuentran nuestros hermanos. Pero ¿qué es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer, mi amado hermano? Es oraciones sin cesar. La iglesia debe de orar sin cesar por cada uno de sus miembros. La iglesia debe de orar sin cesar por cada uno de nuestros hermanos, mis amados hermanos. Déjeme decirle que la escritura nos enseña que cuando hay una iglesia que ora, cosas maravillosas pasan, mis amados hermanos. Dice, la oración de la iglesia es una oración eficaz, mis amados hermanos. Porque, como le dije anteriormente, nosotros no sabemos por qué están pasando nuestros hermanos. Nosotros no sabemos cuál es la calamidad, cuál es el problema, cuál es la dificultad, cuál es la enfermedad que nuestros hermanos están pasando. Y es ahí nosotros como parte del cuerpo de Jesucristo, como parte de la iglesia, debemos de unirnos a orar por cada uno de nuestros hermanos, de hacer súplica, de hacer ruegos, de hacer intercesiones, y que eso no únicamente quede en oración, sino que también quede en una acción de ir y visitar a nuestros hermanos, ir a visitarlos a sus casas, proveer para sus necesidades. Ahora, cuando hay una iglesia que ora, cosas maravillosas suceden, mis amados hermanos. Sigamos leyendo la palabra. Mire lo que dice el verso 6 y el 7. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tomando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Cuando una iglesia ora,
Cuando hay una iglesia que ora, mi amado hermano, cosas sobrenaturales suceden. ¿Qué fue lo sobrenatural que sucedió en esta historia? Que descendió un ángel del Señor, lo tocó a Pedro, dice la escritura, en su costado, y le dijo: levántate, y lo sacó de la cárcel. Y dice que las cadenas automáticamente se le cayeron de sus manos. Mi amado hermano, pero ¿cuándo sucedió esto? Esta es la respuesta de una iglesia que intercede. Porque dice la escritura en el 6, dice: y la iglesia hacía sin cesar oración por él. Esta oración llegó delante de la presencia del Padre. El Padre envió un ángel en respuesta de la oración de la iglesia para que sacase a Pedro de la cárcel. Mis amados hermanos, hay muchos hermanos que tenemos encarcelados en sus problemas, en su depresión, en su necesidad, en su escasez, en su enfermedad. Y nosotros como iglesia tenemos el trabajo, tenemos la obligación de hacer intercesiones fervientes por nuestros hermanos para que cosas sobrenaturales sucedan en la vida de aquel hermano que está necesitado, en aquel hermano que está en enfermedad, en aquel hermano que está en escasez. Mis amados hermanos, los insto y les motivo de unirnos como iglesia en oración por la necesidad de nuestros hermanos, porque únicamente unidos como iglesia, cosas sobrenaturales van a suceder. El Padre va a escuchar, mis amados hermanos, la oración de esa iglesia, va a escuchar la oración de la iglesia y va a enviar el pronto auxilio, el pronto socorro para aquel hermano que lo está necesitando. En el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, un saludo. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Adelante en el Señor, mis amados hermanos, a orar sin cesar, como lo dijo el apóstol Pablo. En el nombre de Jesús, el Señor me los bendiga.